Buenas noches, damos inicio a este conversatorio en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Muchísimas gracias a todas y todos los que han tenido a bien venir a acompañarnos en esta noche. Agradecemos especialmente a la Coalición Latinoamericana de Mujeres y a Buscando América por permitirnos este espacio y por hacer la convocatoria de este espacio. La dinámica de esta noche será la siguiente. Tendremos 4 intervenciones principales, donde cada panelista tendrá 10 minutos para exponer su tema y al final de todas las ponencias vamos a abrir un espacio de preguntas. Entonces los invitamos para que tomen nota y pues si quieren profundizar en cualquier tema, pues ese va a ser su espacio. Sin más preámbulos, damos inicio. Nuestra primera intervención va a ser sobre el contexto histórico. Para comenzar, es fundamental entender el origen de esta fecha y el panorama actual. Por eso invito a Piedad Morales López. Piedad, el espacio estudio. Por favor, háblanos sobre por qué el 25N y cuáles son los desafíos actuales. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Reiterando también el agradecimiento por la posibilidad de desarrollar este espacio acá. Lo primero es que el 25 de noviembre nos permite reivindicar, como bien lo decía nuestra compañera, lo que han sido las luchas históricas de las mujeres, y nace justo acá en la ciudad de Bogotá en el año 1981 en un encuentro latinoamericano de mujeres. Entonces las mujeres le sugieren a Naciones Unidas que se dedique un día para conmemorar las luchas de las mujeres y para hablar de la no violencia contra las mujeres. Como argumento importante que tuvieron las mujeres para sustentar esa solicitud, se tomó la historia de las 3 hermanas Mirabal, 3 mujeres que en República Dominicana habían sido víctimas en 1961 del régimen de Trujillo, que había puesto presos a sus esposos que estaban en la oposición, y que el 25 de noviembre de ese año las aborda la fuerza pública de ese país, las asesina a golpes, luego con ellas dentro del vehículo lo tiran por una barranca para simular que había sido un accidente de tránsito. Entonces, digamos que fue los argumentos con los cuales se tomó esa fecha y se justificó el por qué era importante tenerla como referente. También me preguntaba sobre los desafíos en este momento, pensando en ese marco histórico que tiene esta fecha. Si bien todas las violencias contra las mujeres tienen que ser erradicadas y es parte de nuestra lucha constante como activistas, como académicas, desde nuestra vida profesional y demás, yo también creo que es importante que no perdamos de vista una situación de la cotidianidad nuestra en el país, y tiene que ver con los asesinatos, las persecuciones y el asedio del que son víctimas las lideresas sociales, políticas y comunitarias en Colombia. Unas mujeres que tienen mucho que ver con las hermanas Mirabal, porque son perseguidas políticamente, porque defienden sus postulados, su ideología, sus formas de participar y de habitar el país. Les voy a compartir unas cifras que nos presenta la MOE de lo que es la violencia que se ejerce contra las mujeres lideresas en Colombia. En el 2024 se registraron 98 agresiones contra mujeres lideresas, de las cuales 13 fueron asesinatos, 9 fueron secuestros. A pesar de las graves situaciones de la violencia que se presenta contra las mujeres lideresas y que esa
violencia disminuyó en el 2024 con relación a lo que se venía notando en 2020, igual esa violencia significó el 48,6% de los casos, en particular para los líderes y las lideresas. Entonces yo creo que uno de los retos grandes que tenemos es también poner la lupa de nuestras discusiones, poner esa mirada de género que siempre nos ha permitido el feminismo para poner en debate lo que viene pasando también en términos de la violencia política que se ejerce contra las mujeres por defender sus ideales y su trabajo social y comunitario. Muchísimas gracias, Piedad. Tengo a bien recordar que eres socióloga, que tienes una maestría en sociología, es una investigadora social, activista y defensora de los derechos de las mujeres y del derecho a la salud, que es tan importante, ¿no? Miembro también del Nodo Departamental de Mujeres de Antioquia. Muchísimas gracias, es muy grato poder escuchar esta intervención de una persona tan experta como tú en el tema. Ahora, podemos continuar con la realidad sobre la violencia. Continuamos profundizando en la problemática más cruda que tenemos actualmente. Por eso quiero darle la palabra a Emma Flores Maldonado, que es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad URBE, docente universitaria, investigadora de MinCiencias, presidenta de la Fundación Nacional de Mujeres FUNAM, enlace de la política pública de la Fundación Tecnos y defensora de los derechos humanos. Queremos escuchar tus palabras. El micrófono es todo tuyo. Muy buenas noches. Le doy gracias a Emma Doris por siempre estar pendiente en que estas fechas se visibilicen. Al lugar Buscando América, a las compañeras que hoy sacaron un rato de su agenda para estar aquí y escucharnos. Teniendo en cuenta que el 25 de noviembre es un día importante porque se requiere visibilizar las luchas de las mujeres, visibilizar las violencias fuertes y crueles que hemos padecido las mujeres, pero que además debemos ver qué hay que hacer para enfrentarlas y detenerlas. Entonces hoy quisiera conversar sobre la importancia que ha tenido esa lucha de las mujeres en mostrar todo su dolor, el camino recorrido para buscar los espacios y ser parte de las decisiones de este y de todos los países. Porque es que la violencia llegó, pero no es lo que nosotros quisiéramos atender. Nosotras tampoco como mujeres quisiéramos atenderla. Es el obstáculo que nos ha impedido participar en las decisiones de este país. De hecho, en Colombia apenas no llegamos al 30% en participación política, y eso pues es un tema que preocupa, pero creemos que también esto puede estar ocurriendo por las violencias a las que nos enfrentamos. Entonces, el feminicidio en Colombia llega después de vivir todas las violencias, las leyes que como mujeres luchamos para conseguirlas, los convenios internacionales, la Convención Belén do Pará, la Convención de la CEDAW para la eliminación de todas las formas de discriminación. Llega el feminicidio a Colombia a través de una vivencia que tuvieron unas niñas menores de edad en México. El caso se llama el campo algodonero. Estas niñas vivieron todas unas violencias tipificadas por las condiciones contextuales de México. Era la influencia del narcotráfico. Eso fue en el año 93, el narcotráfico, nuevas formas de empleo. Acabábamos de salir prácticamente cuando esto comienza de la Segunda Guerra Mundial, y México se convirtió en un país de recepción de muchas migraciones, muchas poblaciones, y eso explotó las violencias contra las mujeres.
Entonces estas niñas llegan ahí al campo, en el campo algodonero, fueron mutiladas, violadas, o sea, todas las violencias cayeron sobre ellas y el Estado mexicano no les cumplió. Tuvieron que ir a la Comisión de Derechos Humanos de América y luego pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, en su función contenciosa, obligó al Estado mexicano resarcir esos dolores, reconocer las violencias que hubo allí, que hubiese reparación, y allí comienza a mostrarse, a tipificarse un delito nuevo, que es el feminicidio. Porque el feminicidio no lo conocíamos como feminicidio, sino como homicidio agravado hacia las mujeres, y así está tipificado en el Código Penal. Pero cuando surge el feminicidio, ya lo más importante del feminicidio es que ya tenemos un nombre para un delito que ocurre contra las mujeres. Ya no tenemos que decir todos los agravantes de delitos que ocurren, sino que el feminicidio recoge toda una cantidad de violencia bien fuerte contra las mujeres. Entonces, la Corte además dice que el feminicidio es la muerte a las mujeres por el hecho de ser mujer o por su identidad de género u orientación sexual. Entonces eso es difícil de demostrarlo ante los jueces porque son situaciones subjetivas que no se ven físicamente esas condiciones por el hecho de ser mujer. Bueno, todo esto fue demandado y se consideró exequible que sí es un delito autónomo y que ocurre por el hecho de ser mujer. Entonces la Corte Interamericana allí les dijo a los estados, fue a México, pero como Colombia es estado parte, eso le corresponde asumirlo, que estos delitos se deben investigar con perspectiva de género. Desde el inicio del caso, desde que se asume el caso en la investigación, y todos los protocolos de investigación criminal y forense tienen que tener la lupa, la mirada de la perspectiva de género. O sea, las vivencias de hombres y mujeres que son diversas y que esta sociedad las viene escalando, las viene haciendo más fuertes, y eso hace que las situaciones de género entre hombres y mujeres sean diferentes, y por ello las violencias también son diferentes. Entonces, este caso, este feminicidio, que es un tipo penal autónomo, existe ya en Colombia. Creemos que la perspectiva de género nos puede facilitar la investigación, pero resulta que aún siguen las violencias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes mujeres, las más jóvenes, si están estudiando, no dejen de estudiar, sigan estudiando, porque esta sociedad hay que transformarla y enfrentar este fenómeno. Si pertenecen a una institución que decide sobre la vida de las mujeres, hay que ponerle más atención para resolver esa situación de la vida de las mujeres. Si tienen la posibilidad de hacer leyes, de estar en la parte legislativa, fomentar que, no tanto que haya más leyes, porque tenemos una cantidad de leyes en Colombia y convenciones internacionales, tenemos que procurar que sean realidad, que tengan utilidad social, que la Corte, para devolverme en algo y hablar de la utilidad social, la Corte dice que las víctimas, nosotros en estos momentos decimos que la víctima es el sujeto pasivo al que le ocurrió el delito. Y además los familiares cercanos, los amigos que se sienten afectados. Por eso la Corte dijo que la víctima es la sociedad donde tuvo incidencia ese delito. Entonces hay que buscar, nosotras las mujeres a través de las organizaciones, tener una utilidad social de este fenómeno de intervención contra las violencias de género. Entonces, bueno, hasta ahí es para visibilizar el día. Listo. Muchísimas gracias, Emma, por poner sobre la mesa una realidad como la violencia de género y los feminicidios, que definitivamente no podemos ignorar y debemos seguir optando por esta lucha.
Ahora, en nuestra tercera intervención, precisamente queremos hablar sobre una experiencia y una incidencia relevante que podemos encontrar aquí en nuestra mesa. Pasamos a una perspectiva desde la vivencia y la acción social. Es el turno de Séfora Arias. Ella nos compartirá su experiencia de vida y la problemática que existe para poder realizar incidencia en estos temas. Muy buenas noches a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Séfora Arias, sobreviviente de feminicidio. Esto es un delito o es una situación que muchas de las mujeres han normalizado. La violencia intrafamiliar está normalizada en muchos casos. Considero que la única herramienta de transformación para este tipo de violencia es la educación, porque alguien dijo, si un individuo se educa, un hombre se educa un individuo, pero si una mujer se educa toda una generación. Esto significa que la mujer tiene que prepararse para poder erradicar todo tipo de violencia, y no solamente la violencia física, mental, la política, que también es abismal las brechas que hay. Pues en el Senado actualmente solamente tenemos el 28% de mujeres congresistas representándonos, porque la mayoría son hombres que se han tomado el poder, y las mujeres lamentablemente somos relleno, porque la ley está, pero nos tienen como relleno. Entonces eso se necesita un cambio estructural, sobre todo en la mentalidad de la mujer. Desde mi gremio y de mi perspectiva, pues las mujeres madres comunitarias hemos sufrido violencia estatal, ya que nuestro gremio fue esclavizado dentro de nuestras unidades, dentro de nuestros hogares, para cumplir una función del Estado. Se aprovecharon de nuestra vulnerabilidad, de nuestra pobreza, de nuestra humildad, para cumplir y ejercer violencia estatal. Este tipo de violencia pues está ahora mismo ante los estados, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde las mujeres en cabeza de los abogados y la doctora Emma Doris López, que inició este proceso tan lindo, que lo llevamos a esta instancia cuando muchas no creían en este proceso, pues ha salido gracias a la constancia, a la perseverancia de esta mujer que está aquí al frente, que inició y puso las primeras banderas, y estamos en este punto donde estamos a puertas de conseguir un éxito, porque es visible la violencia que se nos ha ejercido en todos los ámbitos. La violencia es frecuente, tanto física, tanto mental, política, institucional. Las mujeres hemos tenido que cargar por generación con este tipo de violencia, y la única forma de erradicar este tipo de violencia es la educación. No tenemos otra. Quiero resaltar a Séfora, porque más allá de ser una sobreviviente, que de verdad apoyo mucho tu lucha y reconozco y agradezco todo lo que te ha traído hasta este momento. Séfora también es egresada en Artes Escénicas de la Escuela Distrital de Artes, es defensora de los derechos de la niñez, la mujer y la familia, delegada ante la Cátedra UNESCO Prevención de Violencias contra las Mujeres, y delegada ante la plataforma DESCA del Nodo Atlántico. Es técnica en primera infancia, estudiante de último año de Derecho de la Universidad Americana, y tiene un diplomado en conciliación extrajudicial en Derecho. Muy bien, Séfora, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia de vida y por estar aquí con nosotros esta noche, nosotros y nosotras. Bueno, vamos a pasar a nuestra próxima intervención, que queremos hablar un poco sobre las nuevas generaciones y lo que viene siendo el marco jurídico. Ahora entonces, para cerrar este ciclo de ponencias, es importante que podamos mirar un poco hacia el futuro y los nuevos retos. Quiero invitarte, Alejandra,
para que nos compartas y nos hables un poco sobre los desafíos desde el punto de vista jurídico de las nuevas generaciones frente a la violencia, especialmente en temas relacionados con la violencia digital. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a la Coalición Latinoamericana de Mujeres y por este espacio Buscando América, y a mis amigas que me están apoyando en estos nuevos comienzos. Dentro del Día de la Violencia, de la conmemoración de la eliminación de la violencia contra la mujer, hablando con Emita de los desafíos jurídicos de estas nuevas generaciones, me puse a pensar como mamá de una niña de 5 años y como hermana de una de 15 en las violencias que enfrentan estas mujeres en toda su diversidad al enfrentarse a los medios digitales que todo el tiempo permanentemente utilizan, porque ese es el mundo, ese es su mundo, esa es la realidad de las nuevas generaciones. Y no solo mirar al futuro, sino el presente, porque ya está aquí, ya está sucediendo, y en este momento ya nos estamos enfrentando a estos retos y a estas nuevas violencias, sobre todo acá en Colombia, que estamos un poquito atrasados con respecto a los demás países de América Latina en legislar en ese tema. La violencia de género digital es la vulneración de derechos a través de entornos digitales. Algunos actos que conocemos como el ciberacoso, que es el acoso en línea entre pares. Por ejemplo, tú conoces a alguien, tienes una cita con él y nunca la vuelves a tener, pero vuelve y te acosa en redes y lo bloqueas, abre otra cuenta, te vuelve a acosar y tú no sabes cómo parar esta situación que igual tú sientes que te vulnera. También hablan de la sextorsión, que es cuando tú grabas un video con tu pareja o te graban también sin tu consentimiento y luego te quieren extorsionar con este video para sacar algún partido, ya sea económico o favores sexuales o demás. El grooming, que afecta mucho a nuestros niños, que son engaños para abusar sexualmente de ellos. Y también algo que se está utilizando mucho últimamente con la IA, que son los videos deepfake, que cogen la cara de una persona, de una mujer, y luego hacen de pronto un video con contenido sexual y lo publican, y aunque las mujeres saben que no es su cuerpo, igual se sienten violentadas y tienen situaciones psicológicas muy, muy fuertes. Además de eso, pues hay otros tipos de violencia que, si bien se dan sobre todo en entornos de pareja, en los cuales el hombre quiere ejercer control y poder sobre la mujer, pero a través de las redes sociales, o sea, te controlo el celular, tu clave, te pongo ubicación, te bloqueo de redes sociales, te dejo de contestar el WhatsApp con ese silencio que duele, que es una violencia, porque el no quererte contestar o ignorarte también te violenta. También controlar qué publicas, qué no. Entonces estas redes sociales también se vuelven ese puente de violencia de pareja en la cual te ejercen control y poder sobre ti. Y que las nuevas generaciones, pienso yo, que todavía no dimensionan esa violencia, que pueden verse inmersas y identificarlas. No solamente porque me siento rara cuando me dice dame la clave de tu celular, pero hay que nombrarlas, hay que enseñarles, y como decía la compañera Sephora, hay que educarlas en estas situaciones, porque no solamente me golpeó, me dijo una mala palabra, sino que puede ser que todo alrededor esté perfecto, pero te controla el celular, sabe tu clave, sabe dónde estás, qué publicas, qué no, bloquea a esta persona que no quiero que sea tu amigo. Entonces creo que para mí es muy importante que, por ejemplo, mi hermana, que tiene 15 años, sepa con su primer novio que ya las interacciones de pareja no son las mismas que eran en nuestra época. Hoy en día ya hay que hablar de otro tipo de interacciones y hay que saber cómo nombrarlas y saber que es una violencia y poder decirles que no. Bueno, ya en el ámbito legal y jurídico, en México ya hay una ley, que es la Ley Olimpia, que ya tipifica la violencia digital como tal. Esta ley nace de una mujer que fue grabada sin su consentimiento y luego fue difundido este video por todas las redes sociales. Esto dio a que hubiese mucho activismo y gracias a esto se promulga la Ley Olimpia, que es como la ley modelo que se está usando en Colombia
para poder tener en este momento una ley en temas de violencia digital, que no la hay. En Chile también está la ley PAC. Hay que tener en cuenta que por mucho tiempo esta violencia fue invisibilizada porque pues no dejaba marcas o huellas, pero muy adentro dejaba huellas muy fuertes en el ámbito de salud mental. Hay niños que se pueden suicidar por estos temas, entonces es muy importante que de verdad que sobre la mesa tengamos que en Colombia legislar, porque esto se puede salir completamente de control. En Colombia hay algunos avances. El Código Penal penaliza la explotación sexual, la pornografía infantil y también el grooming. Y la Ley 1257 del 2008 habla de la violencia psicológica, que dentro de esta puede abarcar manifestaciones de hostigamiento o amenazas por redes sociales. Sin embargo, cuando uno va a la fiscalía a denunciar, entonces a veces estos amenazas o estos hostigamientos se van como figuras tradicionales como la injuria o la calumnia, violación de datos personales, pero no violencia digital, porque como tal el delito no existe. Y al no existir el delito, como decía la compañera Emma, con el feminicidio ya hay, no solo está tipificado, sino que está estudiado, está capacitado y obviamente todos sabemos qué es y cómo probarlo probatoriamente ante un juez, pero la violencia digital en este momento no. Entonces, tenemos mucho que avanzar en esos ámbitos, y lo único que en esta búsqueda de legislación en Colombia encontré fue la Ley 2489 del 2025, que habla de crear entornos sanos y seguros para niños y niñas, que apenas pone sobre la mesa el fenómeno de la violencia digital y cómo cuidar a nuestros niños y niñas de esta. Pero la violencia contra la mujer en entornos digitales todavía en Colombia no está reglamentada ni tipificada. Creo que ya me pasé el tiempo. Esta ley 2489 también habla de la corresponsabilidad de la familia, el Estado y de las propias redes sociales como Instagram, Facebook y demás, TikTok, sobre el tema de los niños, niñas y adolescentes. Porque ¿qué pasa? En Colombia podemos tipificar la violencia, pero tiene que haber una corresponsabilidad no solamente de como tal fiscal, sino también de ir por ejemplo, se vuelve viral un video que me hostiga. ¿Cómo hacemos nosotros para que ese video pare? Es algo que tiene que haber una responsabilidad directa sobre estos operadores de redes sociales. Y esa es como las barreras que se han identificado en la puesta en marcha de la 2489, porque el ICBF puede dictar medidas de protección, pero ¿cómo hace para dejar de viralizar un video que ya están puesto en marcha en las redes sociales? Y es que a nuestros adolescentes de pronto no lo vemos nosotros de la misma manera, pero es que la vida de ellos está en las redes sociales, y un video se viraliza que les afecta, o sea, para ellos es una violencia muy fuerte, y que se tiene que buscar la manera de tratar de erradicarla, disminuirla y de educarlos frente a eso. Como última conclusión de estos retos que tenemos en el sistema jurídico colombiano, tenemos que evolucionar conforme está evolucionando las nuevas generaciones, y exige que el derecho sea dinámico, capaz de adaptarse a las nuevas modalidades de agresión, y llegar a educar a nuestros niños, niñas y adolescentes sobre este tema, para que ellos puedan identificar estas violencias y poder verbalizarlas y tratar de erradicarlas. Muchas gracias, Alejandra, por ilustrarnos sobre este nuevo escenario, que no lo reconocemos de pronto como un nuevo tipo de violencia, pero sí vemos la importancia de poder profundizar, ahondar o aunar esfuerzos para encontrar respuestas legales a este tipo de violencia que nos está afectando actualmente, pero que también puede llegar a afectar gravemente a los que vienen, a nuestros pequeños.
Bueno, vamos a pasar a un pequeño espacio de una ronda de preguntas para las personas que están aquí presentes, que quieran hacer alguna pregunta a nuestras exponentes, o en caso tal de que nuestras exponentes quieran profundizar de pronto en algún tema o quieran decirnos algo un poco más, aportarnos un poco más al discurso, también estamos abiertos. Ay, qué pena. Discúlpame, me pasé, se me pasó la presentación de Alejandra, qué vergüenza. Estaba tan concentrada en la exposición que tenía aquí abierto tu perfil y se me fue. Bueno, Alejandra Pérez, para todos los que están aquí presentes y no las conocen, porque sabemos que aquí tiene un grupo de amigas que la está acompañando, para que todos los demás la conozcamos. Es abogada de la Universidad Industrial de Santander y cursa un magíster en Derechos Humanos en la Universidad de La Rioja, España. Inició su trayectoria en la Corporación de Derechos Humanos en el equipo jurídico de los pueblos, donde trabajó en litigio estratégico y acompañamiento a víctimas, y posteriormente ingresó a la Procuraduría General de la Nación, donde ha participado en procesos de vigilancia, prevención y protección de derechos fundamentales. A lo largo de su carrera ha trabajado en distintas áreas del derecho, como por ejemplo penal, laboral, disciplinario y de familia. Muchísimas gracias, Alejandra, porque de verdad siento que fue una muy buena interpelación para nosotros, que de pronto no nos estamos tomando tan en serio el hecho de las violencias digitales. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta que hacer o alguna intervención? Sí, tenemos 2 preguntas entonces. Yo solo quiero hacer como una pregunta a estas mujeres grandiosas y maravillosas que nos acompañan esta noche, y es que siento muchas veces que el sistema patriarcal nos ha metido en la cabeza a las mujeres que no podemos, que nos minimiza, que nuestras voces a veces no son válidas. Entonces, ¿qué dirían a esta afirmación que se suele decir que una mujer es la peor enemiga de otra mujer? Como ver acá mujeres que tienen trayectorias diferentes, ¿cómo podemos darle el vuelco a esa frase que suele ser como tan común del sistema patriarcal? Pues yo quería preguntarles algo más puntual. ¿Cuál creen que sean como las estrategias para estipular nuevas leyes que pues protejan a la mujer? Y pues, pero sin llegar al extremo de que se necesita siempre aquí en Colombia para poder proponerlas. O sea, para que no tener que llegar a un extremo de la violentación de pues una más para que se estipulen nuevas leyes. Bueno, como lo habías definido, el patriarcado sí representa eso, la dominación, la opresión contra las mujeres, pero no solo contra las mujeres, sino contra toda aquella población que se ve vulnerable. Y ha venido desarrollándose en la historia a través de todas las civilizaciones. Actualmente el patriarcado reconoció los géneros, sabe que existen los géneros, las orientaciones sexuales, la identidad de género, y siente que esa población es débil y la está atacando. Cada día también vemos muertes, asesinatos a la comunidad LGTBI y a la comunidad con orientación sexual que ellos definan. Entonces, el patriarcado tiene una fortaleza, y es que ha generado una conciencia en la sociedad de creer que son superiores, pero no los hombres, sino el sistema elitizado. Entonces, el patriarcado no es el compañero que representa al hombre, sino las élites que tienen el poder. Esas élites que tienen el poder y no lo sueltan, que tienen el poder educativo, que tienen el poder judicial, que tienen el poder económico, son las que deciden sobre el pueblo y lo oprimen. Por ejemplo, acabo de leer la noticia que se cayó la reforma pensional. ¿Quién la tumbó? El sistema patriarcal que está en las cortes. Entonces, tiene ese poder para oprimir más a las mujeres, madre, cabeza de hogar, que no les va a llegar esa cuota
pensional que había decidido el gobierno. Ahí está el sistema patriarcal. Y entonces diría uno, ¿quién demandó esa reforma? Una mujer que representa el poder patriarcal del sector que no quiere que las comunidades empobrecidas puedan estar mejor. Entonces fue una mujer que lo demandó. ¿Qué diría yo al saber eso? Ya lo estoy pensando. Esta mujer no me representa. O sea, ella es mi enemiga. Ella es mi enemiga y es la enemiga de todas las mujeres pobres de este país. Nos acaban de quitar una pensión, una cuota que venía en esa reforma pensional. Entonces vemos a esta mujer como enemiga. No votaría por ella, es más, haría campaña para que no votaran por ella. Entonces ya ahí vemos cómo las mujeres también caemos contra otras mujeres que no nos representan, que no representan el dolor y la lucha de las mujeres. Pero eso lo hizo el patriarcado. Es un sistema que ha trabajado en eso. Entonces, la tarea, luchar contra el patriarcado, estudiar, entender las normas de la sociedad, buscar mayores dirigentes, lideresas, mujeres que estén al frente, porque la violencia no puede ser nuestro día a día. La violencia se tiene que quitar para poder ver mujeres presidentas, mujeres representantes, mujeres. La violencia es el gran obstáculo al desarrollo de la mujer. Mi perspectiva. Bueno, mi punto de vista con lo que dijo la compañera Nani, que no hay mujer enemiga que la misma mujer, eso es cierto porque nosotros tenemos un problema cultural. Se necesita un cambio cultural porque siempre hemos sido sometidas, hemos sido estigmatizadas, hemos crecido con que la mujer solamente sirve para parir, para hacer oficio, para atender al hombre, como me dijo a mí alguien hace años, que la mujer era alfombra para que el hombre pasara. Yo nunca acepté esa frase porque por encima mío, pues mis hombros y Dios. La mujer ha crecido bajo ese sistema. Se necesita un cambio cultural y el mejor cambio cultural, siempre lo he dicho y lo he sostenido, que es la educación, es la herramienta de transformación que tenemos nosotros las mujeres para poder cambiar ese sistema, porque una mujer que se prepara es una mujer que va a preparar sus generaciones, tal como se lo digo yo a mis hijas, ustedes no pueden someterse a ningún hombre, ustedes tienen que trabajar, tienen que educarse, tienen que prepararse para una mejor Colombia. Esa es la respuesta mía. Y la respuesta al muchacho sobre las leyes, yo considero que hay bastantes leyes. Lo que pasa es que las mujeres normalizan la violencia, se callan, se guardan. ¿Por qué? Porque muchas dependen del hombre y si dependen del hombre, pues les da miedo que las dejen sin comer, sin sustento, que las saquen de su casa. Entonces, la ley está, pero si la ley no se exige, se convierte en letra muerta y eso es lo que está pasando en nuestro país. Muchas mujeres se callan por miedo, por temor, porque no tienen quien las ayude, quien las represente, como fue mi caso. Nos daba miedo porque ¿qué voy a hacer yo sola? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo saco yo mis hijos adelante? Y nosotras mismas convertimos la ley en letra muerta. Bueno, frente a la primera pregunta, bueno, creo que responderé las dos conforme pase la intervención. Creo que la sororidad es de las cosas más hermosas que uno le puede pasar como mujer. O sea, conocer esa amistad real y esa solidaridad entre mujeres es maravilloso. Las veces que más he necesitado o en los momentos más difíciles de mi vida, en cuanto la violencia machista más me ha golpeado y minimizado, mis amigas me han tendido la mano y me han sacado de ahí. Me han mostrado el camino y me han vuelto a volverme a ver con el valor que yo ya sabía que yo tenía. Creo que desde pequeñas nos enseñan a competir entre nosotras y es algo que está enquistado en el patriarcado desde que uno nace y crece. Pero cuando uno conoce el feminismo y la solidaridad entre mujeres, no hay vuelta atrás. Es maravilloso y creo que es de las mejores experiencias que uno como mujer puede encontrar, es tener amigas. Y frente al tema de la legislación,
leyes hay muchísimas, el problema es voluntad política, voluntad estatal para llevarlas a cabo y poder lograr que se ejecuten como debe ser. Está la ley 1257, la 1719 y todo el tiempo se están creando, promulgando y llevando publicando leyes y aparte comité de la ley y demás, pero cuando el Estado carece de voluntad política para darle y plantar esa ley y ejecutarla, creería que esa es la mayor barrera. Y otra de las barreras más grandes que hay es el tema de la educación, porque como les decía, así desde el que estamos pequeños nos enseñan o pequeñas a competir entre nosotras y a los hombres, a estar todo el tiempo en ese estado de dominación y obviamente de superioridad y de hacer de sus ¿cómo se llama? En fin, cuando ellos ejercen todo este poder sobre nosotras y nosotras igual lo dejamos ejercer y crecemos en ambientes machistas, con padres machistas, con madres que obviamente reproducen ese modelo, abuelas y demás, nos educamos para ser esas mujeres, como decía la compañera, alfombra para que pase el hombre. Y si nosotras desde pequeñas nos crían así, igualmente a los funcionarios y funcionarias que atienden a esas mujeres cuando van a tocar una puerta, necesito una medida de protección, me pasó esto, me están acosando. Entonces, obviamente, como están en sus cabezas estas reproducciones y estos imaginarios, así van a responder ante todas esas prerrogativas que tenemos las mujeres cuando queremos acceder a la justicia y a la protección y a la atención. Entonces, así tengamos leyes, así legislemos lo más que pueda, si no hay educación desde la niñez, para que ese niño crezca que cuando se convierte en abogado, en psicólogo, en fiscal, en juez, atienda a las mujeres y en toda su diversidad como se debe, creería que es muy difícil, que ya siendo adultos siempre vamos a encontrar barreras y barreras cada vez que intentemos aplicar las leyes que ya están. Bueno, con la pregunta de Nani, pues yo creo que una de las cosas que le ha funcionado al patriarcado es mantenernos divididas, porque es la mejor manera de que no demos las luchas juntas. Cuando miramos la historia de los derechos de las mujeres, todos, absolutamente todos los derechos han sido fruto de las luchas colectivas de las mujeres. Ninguna lucha ha sido individual, porque ninguna lucha individual se gana. Y cuando las mujeres nos juntamos, logramos transformaciones. Entonces, la mejor manera de que el mundo siga como ha venido siendo hasta ahora, una de las formas que ha funcionado el patriarcado es mantenernos separadas, divididas, confrontadas. Entonces, repetirnos eso de que no podemos estar juntas, de que no podemos trabajar juntas, terminamos por creérnoslo. Y claro que tenemos una situación compleja y sobre un debate que hay que dar, ¿sí? Porque igual en las mujeres también se instala el patriarcado y las lleva a tomar esas decisiones como las que nos compartía la compañera Emma, o cuando vemos mujeres acosadoras laborales, que es muy complejo esos escenarios, que es muy complejo demostrarlo, cuando tenemos madres violentadoras, amigas, ¿cierto? Pero es porque esa cultura ya ha hecho mella en cada una de nosotras y contra eso tenemos que luchar día a día. Yo vengo caminando en el feminismo, yo creo que 30 años o un poco más, y todavía a veces me asalta un demonio y lo tengo que sentar y ponerlo en su lugar. ¿Por qué? Porque es que está instalado en nosotras y si lo negamos, entonces no lo vamos a resolver y no lo vamos a superar. Tenemos que dejar de vernos como las rivales, porque también nos instalaron la idea, y también muy reforzada con los cuentos de hadas, de que lo que tenemos es que luchar y proteger a ese príncipe azul que va a venir otra a arrebatárnoslo, ¿cierto? Entonces,
Ahí se nos quedan instaladas una cantidad de asuntos que nos impiden trabajar y luchar colectivamente. Pero vuelvo, insisto, es el miedo del patriarcado y de los machos esos con los que compartimos la vida que nos ayudan a vivir separadas, pero para beneficiarse de nuestras divisiones. Con relación a la pregunta del compañero y las leyes, estamos inundadas de leyes, pero leyes que no se cumplen. Leyes que están muy bonitas, pero en el papel, porque en el cumplimiento de la ley tienen que intervenir muchos actores. Tenemos un Estado que funciona a medias, entidades que no se conversan una con la otra. Un problema de violencia contra las mujeres no lo resuelve una sola entidad, no lo resuelve un solo de los actores que tiene que vincularse en todo el proceso. Entonces, cuando uno medio está respondiendo, ya el otro está tirando hacia atrás. Y ahí se pierde toda la posibilidad de que una ley funcione, porque es como una colcha de retazos. Entonces, ante ese mare magnum de leyes que tenemos para resolver los problemas de las mujeres, las mismas leyes son un problema. Lo otro es que, como decía la compañera Alejandra, los operadores de justicia también están llenos de patriarcalismo, hombres y mujeres, entonces nos revictimizan. Entonces podemos tener una ley para erradicar la violencia contra las mujeres, pero nos encontramos con un personal de la salud que agrede a una mujer que acaba de ser violada, que la revictimiza, que todos le preguntan qué le pasó, que todos cuestionan y justifican al violento. Luego vamos a buscar a los operadores de justicia en términos de la fiscalía, no hay lugares donde la gente ni siquiera sabe que la fiscalía existe, o que medicina legal les queda a 8 horas del lugar donde viven. Entonces sí hay leyes, muchas leyes, pero la realidad de este país desborda cualquier posibilidad y enseguida leyes viciadas por el patriarcado. La Fundación Tecnos y FUNAN hemos presentado una propuesta al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Igualdad, y es la creación de peritos en perspectiva de género. En esta semana tenemos la creación de la mesa para las abogadas que se vinculen, porque los peritos deben ser abogadas. Nosotras estamos proponiendo 100, Emma, ¿verdad? 100. Obviamente las primeras serán las de la coalición de mujeres. Bueno, entonces, para decir, como dijo la compañera Piedad, las leyes se nos han convertido en un problema. Dice la ONU que para lograr la igualdad nos hacen falta 300 años y para lograr la paridad 47. La igualdad sustantiva, real, la económica, donde las mujeres y los hombres debemos tener los mismos derechos, los mismos poderes, las mismas decisiones, o sea, participar en las decisiones, 300. Y el Foro Económico lo dice y la ONU. Y para la equidad y la igualdad, 47. Las razones es que esta cantidad de leyes, salen leyes, pero el Estado no le imprime el recurso. Por ejemplo, el feminicidio, que dice que es un delito autónomo, que se conoce porque es la muerte de mujer por el hecho de ser mujer o por identidad de género, orientación sexual. Ese delito requiere que se comience a investigar con la perspectiva de género. No hay peritos en perspectiva de género. Entonces, ¿quiénes están investigando estos delitos? Cualquier técnico, operadores de la justicia, y la metodología debe iniciar con perspectiva de género. Todavía no se ha capacitado a la rama, a los procuradores, a todos los operadores de justicia en perspectiva de género. Les han hecho cursitos, pero la ley dice
que tiene que ser tan profunda esta capacitación que debe partir desde los primeros años de estudio de las mujeres y los niños, e ir avanzando y hacerlo más fuerte para acelerar el proceso. En Colombia no se ha dado. Nosotras somos ponentes de cátedras de género en educación media, en educación superior, y el Estado no nos ha prestado atención, o sea, no ha cumplido con la norma. Entonces, la ONU dice, las leyes se han convertido en un obstáculo porque el gobierno no las está haciendo operativas. Entonces, más leyes, sí, chévere. Por ahí hoy está el debate de la ley sobre violencia digital en el Congreso, pero va a ser otra ley más porque eso va a requerir recursos. Entonces, sí, leyes pueden salir y uno se motiva. Nosotros nos hemos motivado haciendo una cantidad de leyes. En todas esas leyes hemos participado, en los comités de seguimiento, en las evaluaciones. Estuvimos en un comité de seguimiento para hablar de esa experiencia de la 1257. Caminamos por toda Colombia. Estuvimos con Tecno, FUNAN, allí viendo que es un comité que lo establece la ley. Y encontramos que habían reuniones como estas, y mirábamos los casos y ahí quedaba. No había ni actas. Es más, nosotras salimos hace 7 años y no aparecemos como si hubiésemos actuado durante 3 años. O sea, así está la cosa. Por eso es que vamos a tener que llegar a ser a los 500 años. Listo, para ver la igualdad. Esperemos que no. Tenemos fe que de pronto no. Bueno, el tiempo ha sido, creo yo, breve para estos temas tan profundos. Me gustaría que pudiéramos tener de pronto espacios en los que pudiéramos hablar un poco más. Sin embargo, creo que nos llevamos reflexiones muy valiosas sobre estos temas tan profundos, sobre lo que es los feminicidios y todos los tipos de violencia, sobre lo que han sido las historias de vida que definitivamente nos tocan, y admiramos diariamente lo resiliente que hemos podido ser algunas, sobre las nuevas formas de violencia, aunque creo que llamarle nuevas también es un poco impreciso, pero digamos unos nuevos acercamientos, unas nuevas visiones, y sobre lo que puede ser una visión hacia futuro para nosotros y nuestras luchas, no solo de las que ya estamos en este proceso, sino de todas las mujeres que podemos traer. Y también definitivamente conocer de dónde viene el movimiento social femenino, de dónde vienen todas estas luchas y lo importante que han sido estas luchas para que seamos las mujeres que somos hoy en día, y para que nuestros hijos e hijas puedan ser las mujeres y hombres del futuro que nosotros esperamos que sean también. Entonces, definitivamente reflexiones muy importantes. Quiero darle cierre a la doctora Emma. Bueno, buenas noches, Emma Doris López Rodríguez, también mentora de esta iniciativa. Queremos hacer pública que a partir de hoy se deja este espacio abierto. Hemos hablado con Buscando América y hay una propuesta para las mujeres, y es que una vez al mes queda abierto ese escenario para hacer círculos conversatorios sobre temas diversos que atañen no solamente a las mujeres, sino a la sociedad en general. Entonces hay muchas mujeres poetas, hombres poetas. Entonces la idea es que los estamos invitando para que se vinculen a estas juntanza que estamos haciendo aquí en Bogotá, aprovechando Buscando América, para que a partir de este mes, porque estamos hablando de los 16 días de activismo, no es el 25 de noviembre, sino son 16 días que se están planteando, donde todos los días va a haber acción pública para visibilizar este 25N que es internacional. Asimismo, decirles que hay una coalición latinoamericana de mujeres, en donde hay algunas mujeres que hacemos parte de esa coalición. Está Emma Flores, hay unas amigas, está Piedad, estoy yo, y hay unas amigas de España, de México y Perú. Entonces hay un grupo que también hacemos parte. Entonces los que en la dinámica quieran hacer parte,
esta juntanza de encontrarnos una vez al mes, entonces están cordialmente invitados y invitadas. Aquí nos vamos a encontrar. Entonces, gracias por venir y miren que le estamos haciendo incidencia desde el afecto. Bienvenida a las compañeras acaban de llegar de Barranquilla. Tenemos la presencia de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, una iniciativa que nace para Colombia, también en defensa de los derechos de las mujeres. Ahí tenemos a las directivas a la compañera Polanco y también a Rosana. Entonces, nada, gracias a los amigos, amigas, jóvenes, amigues que están por aquí y que nos vamos a volver a encontrar, ya saben, una vez al mes en Buscando América. Gracias.